Bueno, vamos a traer en este momento, como ya lo había prometido, una conversación poderosa con el tema ¿hacia dónde vamos con el emprendimiento innovador en Colombia? Retos. Así que voy a aprovechar e invitar a nuestro escenario para que nos acompañen Jimena López, Business Development Manager de Rockstar, Alejandra González Misas, Manager de Servicios de Endeavor, y a Camilo Bueno Hallmeyer, Vicepresidente de Crecimiento y Estrategia de KPMG Colombia. Y nos estará con nosotros José Caparroso, Business Editor de Transmedia de Forbes Latam. Bienvenidos. Buenos días para todos, qué placer encontrarnos en Cartagena para hablar de estos temas que nos emocionan a todos, hablar del futuro, de la innovación, del emprendimiento y de lo que está sucediendo en nuestro país alrededor de estos temas. Me complace estar con estas tres personas, Alejandra, Jimena y Camilo, que son de Endeavor, de Rockstar y de KPMG respectivamente. Voy a empezar hablando con Alejandra porque si bien estamos viviendo un gran momento en América Latina para los emprendedores y para la atracción de inversión como lo hemos visto en los últimos años, lo que ha pasado en las últimas semanas y en especial en el primer trimestre del año es que a nivel global se han ralentizado las inversiones. La situación macroeconómica mundial ha llevado a que se disminuyan las valuaciones y esto supone unos retos para los emprendedores. Alejandra, ustedes desde Endeavor que tienen una red global, ¿cómo están viendo esta situación y cómo deberían los emprendedores enfrentarse a este panorama? Hola, ¿me oyen? Sí. Wow, este funciona solito. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Primero le quiero agradecer a la Andy por esta invitación, me encanta estar aquí. De verdad, es un gran honor para Endeavor y para mí en lo personal compartir el escenario con ustedes y poder compartir estas ideas con este público. Entonces, pues bueno, no sé si de pronto algunos tuvieron la oportunidad, me ayuda mucho a responder esta pregunta, una carta que le envió Y Combinator tal vez ayer o antes de ayer a las empresas en las que ha invertido y que ha acelerado últimamente, como qué esperar de del futuro macro a nivel global. No empieza muy esperanzador, la verdad, digamos como que va muy a la yugular. Lo primero que dice es planeen y esperen para lo peor. ¿Eso qué quiere decir en términos de los fondos que pueden recibir los emprendedores? Y es que los fondos de inversión se van a apretar, o ya se empezaron a apretar bastante en términos de a quién deciden invertir y no solamente a quién, sino la cantidad de capital que van a entregar. Esto sobre todo en lo que está relacionado con capital de riesgo, lo que pues llamamos VC, para series A, B y C, y les da unas recomendaciones, y sus recomendaciones, la primera es reduzcan gastos todo lo posible, paren contrataciones importantes, traten de volver a planear para llegar a ese camino de ser rentables lo más pronto posible. ¿Qué pasa con las compañías a las que se les invierte capital? Y es que con ese capital lo que hacen es conquistar mercados o conquistar nuevos clientes o nuevos usuarios muy rápido sin necesariamente ser rentables. Es lo que se llama quemar plata. Es de esperarse que esas compañías lo hagan así. Lo que les están pidiendo los fondos es o queme menos o busque rápidamente su camino a ser rentables. ¿Qué implicaciones tiene eso, digamos, de cara a los emprendedores que, digamos, particularmente en Latinoamérica el año pasado fue un foco de inversión muy, muy importante y en el caso de Colombia se vio igual? Y es que pues posiblemente esa plata que se estaba levantando pues no va a ser tan fácil de levantar, uno. Dos,
la cantidad que van a dar en una valoración, lo que está diciendo José, va a ser muchísimo menor. 3, es posible que haya compañías que si no logran hacer estos ajustes, pues en el camino se vayan a quedar. Y pues lo que sí va a hacer es que para los emprendedores el trabajo va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Cuando un emprendedor sale a levantar plata, el trabajo de salir a buscar los fondos es un trabajo extenuante, es, mejor dicho, no paran. Estos son reuniones una tras otra, arreglar la casa para poderla mostrar bonita, tener todo pues muy en orden, y son muchas visitas o muchas habladas con muchos fondos para que, digamos, al final salgan 1, 2 o 3. Entonces, ese trabajo, a pesar de que los fondos se van a apretar, pues igual tienen que salir a buscar esa plata, va a ser más competido. Pero a la vez tienen que enfocar sus esfuerzos a que las compañías cambien un poquito su rumbo de gastos, cambien de pronto algunos focos en términos de ese camino a ser rentables. Entonces el trabajo va a ser extenuante. Yo que creo que, digamos, como de cara al mercado, y es, cuando empezó la pandemia hubo un frenón en los fondos, porque pues obviamente nadie sabía qué iba a pasar en el mundo, y muchas compañías, digamos, no pudieron levantar ese capital que estaban buscando, después lo encontraron. Yo creo que va a traer una disciplina a que cierto tipo de compañías que en realidad tienen unos modelos de negocio que son más sostenibles en el largo plazo son las que van a poder lograr esos fondos o las que van a salir adelante. Y otras pues les va a tocar aprender a llegar allá. Las economías van y vuelven, entonces pues yo no creo que sea el fin del mundo. Va a ser una época muy difícil, pero pues yo creo que ya después de una pandemia ya aprendimos que pues la vida es difícil y uno vuelve y se para y vuelve y arranca. Jimena, teniendo claro esto que nos describe Alejandra, muchos emprendedores se preguntan, ¿cómo me reorganizo? Y cómo me reorganizo no solo en la coyuntura que vimos ahora, sino se vivió también con la pandemia. En cualquier momento suceden cosas inesperadas que cambian completamente el panorama y cambian totalmente el tipo de decisiones que se deben de tomar. Sí, de acuerdo. O sea, muy en línea lo que está diciendo Alejandra, porque además ahorita sí, efectivamente, estamos en una coyuntura relevante frente al tema del capital de riesgo, pero creo que, de nuevo, es un tema de entender muy bien cuando uno es eficiente, ¿no? Entonces ella está diciendo, oiga, venga, quememos, o sea, bueno, en su momento era cómo quemamos plata para poder llegar más rápido, para poder tener más usuarios, para poder tener más mercado. Y en algún momento, en la pandemia o en otras ocasiones y crisis, y ahorita con la coyuntura que estaba hablando Alejandra, pues la idea es que la gente se vuelva más eficiente, ¿no? Entonces, que uno tenga más conciencia también de las métricas, de los unit economics, que los unit economics sean positivos, ¿sí? Un unit economic es la unidad, eso tiene que ser positivo, porque si no el negocio igual no es sostenible nunca. Pero en general, la idea sí es que la gente, si por ejemplo un emprendimiento más tradicional tiene el gasto pegadito debajo y por eso es rentable, crece a unas tasas un poco menores, los emprendimientos o las startups lo que hacen es que pues crecen de una manera más acelerada y por ende gastan más dinero, y hoy en día lo que se les está pidiendo, no solamente los fondos, sino las diferentes coyunturas o cuando pasan este tipo de crisis, es que la gente se contraiga y se vuelva más eficiente, ¿sí? Más eficiente en cómo gastar esos recursos, gastarlos de manera más sensata en cierto sentido, ¿no? Porque ya es como, venga, contraigamos un poquito el crecimiento, empecemos a pensar, no crecer tan rápido y a velocidades impresionantes, ¿no? Porque uno hoy en día ve y uno dice, pucha, esta gente hace 3 meses nació y ya en 5 meses está en México y en 8 meses está en Brasil, y uno es como, wow, es increíble. Entonces digamos que la quema permite ese tipo de cosas, pero sí permite que también la gente sea más responsable, y creo que este tema del levantamiento de capital y la crisis que nos pasa, la pandemia, etcétera, sí es como un llamado de atención a decir, oiga, venga, piense, esto es un negocio, ¿sí? Esto es un negocio y tiene que tener sentido de negocio, y para tener sentido de negocio y un sentido de negocio a largo plazo, usted tiene que
buscar que pues vaya a ser rentable en algún punto. Entonces creo que sí es, venga, cómo somos más eficientes en términos de contrataciones de equipo, en términos de entender los números al derecho al revés y poder tomar y entender también los números, que uno pueda tomar decisiones rápidamente, ¿no? Creo que eso es como a grandes rasgos. Vámonos con Camilo. Ustedes que desde KPMG monitorean constantemente lo que ocurre en el mundo, ¿cómo ven el entorno? ¿Sí coincide con lo que estamos describiendo de este lado del panel? Bueno, pues muy buenos días. Gracias, José. Gracias a la Andy por esta invitación. Para nosotros desde KPMG es un gusto estar aquí. Y a ver, yo te diría que, por supuesto, vemos un entorno supremamente retador. Yo diría que en la historia de la humanidad no habíamos tenido tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, y yo definiría el entorno actual con una palabra en mayúscula, que es incertidumbre, porque no tenemos certeza de lo que va a pasar en el entorno. Estoy hablando sobre todo de lo macro. No sabemos cómo va a terminar la guerra en Europa, no sabemos cómo va a terminar la guerra contra el COVID, la disrupción digital va tan rápido que comerse eso no es tan sencillo, y las organizaciones siguen viendo eso como la gran oportunidad, pero a la vez el gran reto de cómo llevar a cabo planes de acción en esa dirección. Y también el fenómeno del cambio climático, que se habla muy etéreo como si fuera un tema de gobiernos, y es un tema que nos afectará a todos de manera muy radical. De hecho, nosotros, les comparto un dato, tenemos en un estudio que hicimos un dato que al 2050, si sigue la tendencia y la temperatura de la Tierra aumenta en 3 grados Celsius, el PIB global se va a reducir en un 18%. Y eso tiene un impacto hacia toda la población del mundo tremendamente grande. Pero esto a la vez es la gran oportunidad sin precedentes que tiene el ecosistema de emprendimiento y de innovación, porque por su propio ADN el emprendedor es una persona que se enamora de problemas complejos y que busca y se obsesiona con solucionar problemas complejos. Y creo que hoy más que nunca tienen la oportunidad que quizás estaban esperando, les llegó, y es que hay un caos allí afuera, y qué mejor que con esa mentalidad de agilismo y con ese ADN que caracteriza al emprendimiento. Creo que no ha habido un momento más propicio para que el ecosistema de emprendimiento y de innovación salgan a relucir. Está ocurriendo, pero yo diría que si bien tenemos esos retos, es la inmensa oportunidad que tiene el ecosistema para sobresalir. Ya que has tocado ese tema de las soluciones que terminan generando o teniendo impacto en distintas áreas, hoy hay emprendedores que se están atreviendo a traer soluciones a los problemas más complejos que tenemos en la sociedad, y por eso me gustaría empezar con Jimena hablándole. Ustedes desde Rockstar han tenido la oportunidad de trabajar mucho con compañías que traen soluciones, por ejemplo, para el sector energético. ¿Qué tan difícil es traer soluciones a sectores tan regulados y qué tan riesgoso termina siendo? Porque lo que termina pasando es que muchos no se atreven a entrar a esos sectores por lo que están ultra regulados. Sí, de acuerdo. Nosotros ahí tenemos la gran oportunidad de haber invertido desde Rockstar Latam en Neu, que es una compañía de energía, y la verdad ha sido una experiencia increíble. De por sí es la compañía que más ha crecido, una compañía de nuestro último batch, y la verdad es que pues también representan grandes oportunidades, o sea, es una gran oportunidad, ¿no? Porque son quizás sectores que han estado tan regulados que no se han visto como grandes revoluciones dentro de cada uno de estos sectores. Entonces es un poquito como el fintech, ¿no? Que al principio es como, oiga, venga, pues el sector financiero es un sector altamente regulado, pero hoy en día la oportunidad pues es gigante, ¿no? Porque entonces uno ve y uno dice, oiga, venga, todas las empresas en las que invierte, o bueno, de todos los fondos en donde donde se alocan más recursos hoy en día y desde hace más o menos 5 o 8 años es en startups fintech, porque las oportunidades son gigantes, sobre todo en los sectores en donde no ha habido grandes revoluciones en los últimos 100 años, ¿no? Eso pasa un poco con la energía en este caso específico.
Y la verdad es que, y muy atado también pensando aquí nosotros tenemos un fondo en Europa que se encarga solamente de enfocarse en invertir en startups de energía, y la verdad es que, y estoy 100% de acuerdo, y es que al final, hoy en día, nosotros en Latinoamérica sí estamos un poco rezagados frente a las soluciones a estos grandísimos problemas. Creo que un poco también es normal, ¿sí? Pero por ejemplo en Europa el 100% de los fondos europeos o la mayoría de los fondos europeos sí están invirtiendo profundamente en este tipo de compañías, ¿no? Entonces, oiga, venga, compañías que a partir de grandes innovaciones en la industria de la agricultura o inclusive de biotech o hardtech, cómo están cambiando esos sectores que contaminan, cómo están cambiando esos sectores, ¿no? Acá creo que también es un llamado interesante a que dejemos de pensar que las empresas que generan ese tipo de cosas son empresas de impacto y que qué chévere y qué bonito y que lo tratemos solamente por un lado, sino que ojalá pues nosotros como entidades inclusive que apoyamos a los emprendedores, pues nos volvamos también más responsables y empecemos a pensar en ese tipo de compañías, metamos los fondos también, pues que se empiecen a mirar ese tipo de compañías sin dejar de pensar de un lado, o sea, sin dejar de pensar al final que eso es un negocio, tiene que ser un negocio, tiene que tener mercado, tiene que tener sentido de negocio, pero sin duda creo que hay oportunidades increíbles y sobre todo en esos sectores. Sí. Eso es. Sí, yo creo que eso se conecta con lo mismo que comentaban al principio, ser de impacto no es excluyente a tener que ser un negocio, a tener eficiencias y a tener rentabilidad. Alejandra, a esta nueva generación de emprendedores les toca imaginarse un futuro con recursos naturales escasos y con el calentamiento global a la vuelta de la esquina sucediendo todos los días. ¿Qué rol pueden jugar fundadores de compañías frente a este problema climático? Pues bueno, Camilo, al final de su primera respuesta, empezó con con la respuesta con la que yo iba a empezar. Y es el momento en el que estamos, es un momento particular el que estamos viviendo, súper retador, mucha incertidumbre, pero donde también pasan varias cosas, y el problema es grande, es complejo. Hay avances en tecnología que no había hace tal vez ni siquiera 10 años, y hay una conciencia que crece cada vez más alrededor de el impacto que tiene ya sea mi consumo como persona o la operación de una empresa, y yo, digamos, a qué empresas le compro y esas empresas a qué empresas le compran, como que hay una conciencia más grande sobre la trazabilidad. Entonces sí, en Europa, digamos, existe desde antes, y hay fondos que solamente se dedican a esto. En este, digamos, contexto, pues que además no es un futuro lejano, digamos, yo creo que ya lo estamos viviendo. Lo que pasa es que, pues, a menos de que sea la pandemia, las cosas no pasan de la noche a la mañana, y esto es algo que está pasando. Entonces, ¿qué rol juegan los emprendedores? Pues ese mismo que estaba diciendo Camilo, esos que quieren salir a solucionar problemas complejos, con la ventaja que hoy hay un conocimiento que no había antes para poder solucionar no solamente, digamos, el consumo un tema de consumo de energía consciente, como empresas como Neu, que llegan a las casas específicamente a hacer mediciones, a que uno pueda generar su propia energía. Serán temas como, y ya lo estamos viendo, en Endeavor hay una empresa chilena que se llama BioElements, que genera plástico que es totalmente biodegradable, incluso hasta voy a usar la marca porque no sé cómo se llama normal, el vinilpel, ¿no? Ese también lo están haciendo biodegradable. Entonces, estas soluciones ya están saliendo, solo que, digamos, su desarrollo tecnológico fue demorado. ¿Qué va a pasar también? Los emprendedores tienen que entender que va a ser la suma de varias tecnologías las que van a llevar a estas soluciones complejas. Mejor dicho, no es un tema solamente de biotecnología, no es un tema solamente de algoritmos, no es un tema solamente de entender el consumo, ¿no? Va a ser una suma de cosas, pero en un contexto donde cada vez nosotros como consumidores somos muchísimo más conscientes, y eso sí va a ayudar muchísimo a que dilemas como es más caro. Entonces, como es más caro, entonces no es competitivo en el mercado y mejor me voy con la solución que es menos amigable,
uno hoy como consumidor ya está dispuesto a pagar más si sabe que eso. Entonces, esa tendencia va a ser que capitalizar la oportunidad del problema para los fundadores o para los emprendedores tenga un camino tal vez menos árido, no va a ser fácil obviamente, y que los fondos están migrando para allá también. Entonces, Camilo, en el caso de ustedes, ¿cuáles son esas prioridades que ven no solo para contrarrestar los temas ambientales, sino también los económicos y los sociales? Bueno, José, pues mira, nosotros tenemos la conversación enmarcada a nivel global en una aproximación que denominamos KPMG Impact. Y lo que nos hemos dado cuenta, y quizás muchos podrán coincidir con esto, es que todo el mundo habla de ESG o ASG, pero realmente muy pocos logran entender qué es y cómo se come. Y eso no tiene que ver con el tamaño de la organización, tiene que ver es cómo logran incorporar los criterios que pretende buscar ASG a sus modelos de negocio. Y nosotros en esa aproximación de Impact tenemos 6 grandes prioridades, yo voy a mencionar 4 aquí para el auditorio. La primera es la que denominamos cambio climático, descarbonización y energías renovables. Y acá quizás la prioridad para las organizaciones es primero entender muy bien dónde están, hacer una medición muy sustancial de su huella de carbono. Y esto no es un tema de las grandes corporaciones. Desde un startup, desde un emprendedor que ya está pensando en su modelo de negocio, empiece a medir el impacto de lo que genera. Porque entendiendo muy bien su impacto en el medio ambiente, en las comunidades, etcétera, podrá ahí sí evaluar qué tipo de acciones podrá implementar con mayor éxito. El segundo lo denominamos finanzas sostenibles. Y hoy sí que lo viven en este auditorio los emprendedores y el mundo de la innovación. Cada vez hay más presión de inversionistas, de reguladores, de clientes, en que las organizaciones en sus esquemas financieros incorporen criterios ASG. Y ahí tienen que simplemente interiorizar dentro de sus modelos de negocio cómo crear esos principios financieros sostenibles. Eso les da mayor acceso al crédito, eso les da también reducción de riesgos e impulso al valor del largo plazo. El tercer frente es desarrollo social y económico. Y este es el respeto y la empatía por las comunidades donde se opera. Y yo creo que eso es supremamente importante, pero no con un propósito de negocio, sino que genuinamente las organizaciones miren fuera de su resorte, de su ombligo, y cómo pueden impactar positivamente a esos públicos de interés que rodean. Y finalmente, uno muy importante y que el mundo del emprendimiento tiene un reto ahí muy grande, es el buen gobierno corporativo. Que eso suena muy como etéreo y como que es de las grandes empresas, etcétera, y no, resulta que empezando con su propósito, es muy importante que el ecosistema de emprendimiento entienda que construir políticas y construir lineamientos que luego que sean los que guíen las decisiones y los procesos en las organizaciones es fundamental para sus procesos de crecimiento. Entonces, digamos de manera muy pragmática, yo dejaría esos 4 frentes prioritarios en donde siento que las organizaciones, sin importar su tamaño, deben empezar a trabajar. Alejandra, ustedes que se recorren el país entero revisando a emprendedores de todas las regiones, ¿cuáles son esas capacidades que ustedes ven en los emprendedores colombianos que les otorgan potencial para destacarse frente al resto de emprendedores que existen en el mundo? Bueno, lo primero, el contexto colombiano ayuda muchísimo y es el mercado que tenemos acá es un laboratorio lo suficientemente grande para saber si la idea que se está probando y el producto que se está llevando o el servicio que se está llevando a un mercado debe ser para agrandarlo. Entonces, sobre esas capacidades de los emprendedores es las ganas de solucionar problemas complejos, de entender incluso, y eso lo veo mucho de los emprendedores que hacen parte de la red de Endeavor, es que la tecnología no es el fin para algo, sino es el medio a través del cual solucionan
un problema. Y cuando tienen eso claro, es la capacidad de poder ajustar rápidamente, ¿sí? Porque si la tecnología fuera el fin, no habría capacidad de ajustar lo que hay que hacer para solucionar el problema. Voy a dar algunos ejemplos porque en particular este fue de una conversación con José Bonilla, que es uno de los fundadores de Chipper, donde hoy la propuesta de valor de Chipper, Chipper es, para quienes no lo conocen, es una empresa que, o es un emprendimiento que le soluciona a los tenderos en Colombia y en México el problema de abastecimiento y de inventario. Entonces, en vez de que el tendero esté llamando a ciertas marcas de Unilever, ciertas marcas de P&G, ciertas marcas Bavaria, Coca-Cola, para hacer sus pedidos, es Chipper entiende cómo es el consumo y cómo se comportan sus inventarios para decirle, oiga, de pronto se le van a acabar las Coca-Colas, se le va a acabar las lentejas, y tiene una promesa de envío rápido, ¿sí? Entonces, incluso les soluciona a las grandes empresas un problema también de llegarle a las tiendas. Ellos llegaron a esto después de darle un par de vueltas a la idea, mejor dicho, sabían que querían solucionarle un problema al tendero y el cómo es lo que se ajusta, lo que tienen como herramienta para hacerlo es la tecnología. Entonces, sobre esa mentalidad de fundador y de emprendedor está entender que su tecnología es el medio y que tienen que ajustar muy rápido. Muchos se apasionan por la solución, por lo que quieren lograr, no el cómo. Y digamos, poder entender que no están apasionados con que el producto se vea con ciertas características, hace también que puedan ajustar muy rápidamente. Y en general entender que es la forma en la que pueden impactar y llevarle soluciones con tecnología a poblaciones que necesitan, digamos, poder avanzar. Ese es otro tema de la mentalidad del emprendedor que hace que puedan surgir, por lo menos en este contexto colombiano, que incluso pues en algunos, que se replica en otros países de Latinoamérica, y por eso es fácil, bueno, eso es injusto, no es fácil, pero por eso, digamos, se puede dar el paso de decir, esto que solucioné en Bogotá, lo llevo a Medellín, lo llevo a Cali, o al contrario, y después de eso, lo puedo llevar a México. ¿Y cómo lo llevo a México? Pues que hoy es como ese mercado, pero también ahora Perú se vuelve muy atractivo y demás. Sí, ahí lo que vemos también es, obviamente por el tamaño de nuestro mercado, el emprendedor colombiano ve más allá de la esquina y es lo que ustedes mencionaban. Se va enseguida a México, quiere abrir Brasil, quiere entrar a Perú, quiere ver cómo amplía su tamaño de mercado y tiene esa capacidad de juntar gente con talentos para armar equipos excepcionales. Por eso mi pregunta para Jimena va por la vía es, ¿cuáles crees que son esas capacidades que deberían potenciar y explotar los emprendedores colombianos para tener protagonismo en los próximos años? Bueno, lo primero es, yo trabajé en Endeavor muchos años, entonces conozco desde, no sé, hace 12 años, y antes tuve la oportunidad de trabajar como independiente para Ventures, entonces estoy en el tema del emprendimiento desde hace muchos años. Y lo primero es darse cuenta de lo diferentes que son los emprendedores. Hace, no sé, 9, 10, 11 años que yo toqué por primera vez el tipo de emprendedores, el profesionalismo de los emprendedores hoy en día es otro, diferente, ¿no? Entonces lo primero es como, pues ha sido increíble poder ver todo ese proceso de cómo los emprendedores hoy en día colombianos son cada vez más profesionales, ¿no? Entonces eso, por ahí quería partir, como diciendo que de verdad, como felicitaciones, porque sí creo que el tipo de emprendedores son distintos, las conversaciones son distintas, las discusiones son distintas, y porque además es un ecosistema que en general es muy dinámico, ¿no? Entonces todo cambia, los emprendedores cambian, las tecnologías cambian, todo cambia demasiado rápido, y pues los emprendedores han sabido cómo pues ir a la par de esos cambios y cada vez son más profesionales, cada vez de verdad yo me asombro
Inclusive desde Endeavor en su momento y hoy en día desde Rockstar, nosotros nos damos cuenta y decimos, pucha, es que cada batch en el que nosotros invertimos, los emprendedores son cada vez mejores. Y eso implica que nosotros como organizaciones que apoyamos a estos emprendedores tenemos que ser mejores, ¿sí? Bueno, me desvié, perdón. Pero, ¿cuáles son las capacidades? Yo creo que todavía nos hace falta pues seguir entendiendo mejor, o sea, si hoy en día muchos de los emprendedores, por ejemplo, quieren entrar a jugar en el mundo de la inversión, ahí nos hace falta cancha todavía, siento yo. En general, pues hay unos que son unos magos y unos maestros, pues que creo que no vale la pena nombrarlos porque creo que todos los conocemos, pero en general creo que hay que seguir entendiendo cada vez más, o sea, se ha hecho un avance enorme, pero sin duda hay que seguir entendiendo cómo funciona, ¿no? Que el emprendedor entienda cuál es el negocio del venture capital y que pues, el venture capital entienda cuál es el negocio del emprendedor para poder encontrar como ese punto gana-gana, porque a veces no es tan claro, a veces pareciera que fuera como, oiga, deme una plata y yo crezco, pero no se entiende muy bien que eso es una cosa a largo plazo. Lo otro es que a pesar de que hoy en día, porque nosotros como Colombia pues somos un mercado bueno para validar, pero no somos un mercado suficientemente grande, ¿no? Pues para hacer una cosa, o sea, para hacer una empresa grande, ¿sí? Grande de verdad. Entonces hoy en día tenemos la ventaja de que los latinos en general tenemos problemas bien similares, entonces pues el mercado, ya no hablemos de mercado latinoamericano, ya no hablemos de mercado Colombia, hablemos de mercado latinoamericano. Y creo que eso también hemos venido cambiando muchísimo, pero también creo que nos hace falta tener esa confianza, ¿no? Porque entender que, por ejemplo, frente a los fondos o frente a compañías que nos compran, si somos B2B o inclusive el mismo B2C, pues tenemos realmente, estamos compitiendo con otras, o sea, no estamos compitiendo con el vecino, estamos compitiendo con empresas del mundo, ¿sí? Entonces yo creo que uno es como empezar a pensar más grande y tener la confianza para decir, oiga, venga, es que yo empiezo por aquí Bogotá, pero yo no voy para Bogotá, ¿no? Como ese pensamiento muy grande, pero ese pensamiento en grande sin duda alguna tiene que ir acompañado de una ejecución que sea increíble. Y yo creo que esa es la capacidad más importante que tienen los emprendedores hoy en día y que igual debemos seguir manteniéndola, y las que no los tengan, pues hay que seguir desarrollarla, y es coger ritmo de ejecución. No hay nada más importante que ejecutar cuando uno está emprendiendo, nada, no existe nada más importante que ejecutar. Sí, es como, ¿tiene miedo? Sí, pero ejecute, pero con miedo, ¿sí? O sea, es ejecución implacable, es como los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? No dicen como, bueno, pues no, yo aquí no voy a entrenar 2 meses, sino es entreno todos los días, ¿sí? Entonces esto es ejecute todos los días, porque esa ejecución, ese ritmo de ejecución y ese buen ritmo de ejecución te permite aprender de los usuarios, y al final ese aprendimiento de los usuarios es lo que hace que los emprendedores generen soluciones increíbles. Entonces yo creo que esas son las habilidades que en general un emprendedor y que los emprendedores colombianos pues deberíamos seguir desarrollando y deberían seguir siendo implacables ahí, y entender que pues esto no es un mercado de competir con el vecino, sino es un mercado de competir con los grandes, y que para eso uno tiene que ser mejor, más rápido y aprender más rápido que los grandes. Ya que lo mencionas, Jimena, hoy vemos que efectivamente existen multilatinas colombianas que no tienen más de 5 años de vida. Eso ya está pasando, ya es una realidad. Pero mi pregunta para Camilo es, ¿qué se debería fortalecer para que emprendedores latinoamericanos tengan mayor protagonismo en el mundo? Es decir, no solo que sean compañías latinas, sino ¿por qué no pensar también en compañías globales? Bueno, José, yo coincido y hemos escuchado desde ayer en la presentación de Bruce, el boom de América Latina en materia de emprendimiento es todo, y eso es indiscutible. Estamos orgullosos. El año pasado estos $20.000 millones casi de venture capital, todo esto, claro que nos genera tremendo orgullo, pero además el panel se llama de retos. Entonces no todo es color de rosa, hay cosas en donde hay que trabajar, y para buscar quizás esa mayor internacionalización y demás, yo creo que el país hay algo en que tiene que trabajar estructuralmente, y no puede ser un tema
de un gobierno o una idea política, sino de la convicción de país de trabajar en un proyecto de largo plazo de inversión en I+D. Si uno mira los datos y se compara con los países que mejor históricamente se han desempeñado en materia de innovación y de emprendimiento, un Israel invierte el 5% de su PIB en I+D, un Corea del Sur invierte el 4,5%, un Estados Unidos cerca del 3%, América Latina invierte un 0,6% en promedio en I+D. Y ahí hay una prioridad de país, en donde Colombia está un poquito por encima de ese promedio, pero no mucho, y ese es un gran habilitador para ser más competitivo en escala internacional. Ese es uno. Y hay un segundo, nosotros lanzamos este año el primer Colombia Tech Report, un estudio que hicimos donde mapeamos 1.110 startups con base digital en alianza con la ANDI, con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Medellín, el CESA de Impulsa. Y algo que en lo personal me llamó mucho la atención allí es que evidenció cosas muy estructurales del ecosistema. Una de ellas es el hecho de que definitivamente Colombia, siendo un país de regiones, el ecosistema no puede estar tan concentrado en 2 regiones del país. Que tengamos el 80% del ecosistema concentrado en Bogotá y en Medellín, por más que admiremos a Bogotá y a Medellín, es algo que nos debe preocupar como país, siendo Colombia un país de regiones. Y es qué tenemos que hacer para diversificar la institucionalidad, descentralizar cosas que estén muy centralizadas y llegar con mayor efectividad a otras regiones donde hay mucho talento, pero no lo estamos pudiendo explotar como debe ser. Y lo tercero es el reto de género, y con esto para terminar mi respuesta. También evidenciamos en el estudio 96% de los founders de las startups a base digital son hombres. Y no es sino ver en este gran evento todas las mujeres que nos están acompañando. Aquí, digamos, nos tenemos que también hacer preguntas y definir planes estructurales de largo plazo en cómo también sofisticar más la participación de mujeres como founders de startups en Colombia. Entonces yo diría que ahí hay algunas prioridades y retos en donde trabajar, celebrando lo que está funcionando bien, pero también creo que hay que mirarnos muy bien el ombligo en las cosas que hay que pulir. Muchas gracias. Ahora ya se nos está acabando el tiempo, entonces muy rápido, ¿cómo ven el futuro de los emprendedores en Colombia? Vamos con Jimena. Listo. Yo lo veo bien en general. De nuevo, insisto en que bien es bien, pero nunca, o sea, es decir, uno siempre tiene que mejorar. Creo que de eso es decir, de eso se trata el juego, ¿no? Es cómo sistemáticamente me vuelvo mejor. Es como, de nuevo, voy a poner otra vez el ejemplo de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, yo soy súper fan del tenis, me encanta, y alguna vez Djokovic decía que es el número 1 del mundo desde hace muchos días, lleva ya siendo número 1, y él decía, es que ser número 1 o ser bueno tiene una presión, ¿no? Entonces mi invitación, más allá de lo que sea, creo que vamos bien, pero es una invitación a que cada vez seamos mejores, ¿sí? Que cada vez seamos de nuevo más ambiciosos, que cada vez ejecutemos mejor, que cada vez estemos pendientes no tanto de si mi solución es chévere o no lo es, sino es cómo estoy resolviendo el problema de mis usuarios y de mis clientes, ¿no? Que a veces se nos olvida, a los emprendedores realmente se les olvida muchas veces, y es la importancia de entender a profundidad de esos usuarios, es lo que a los emprendedores pues les va a dar como esas vías para generar más tracción, más ventas, más mejorar su producto, etc. Entonces ahí mi invitación siempre la estamos haciendo bien, creo que muchos, y la verdad es que gracias a muchos emprendedores que abrieron sí, como la jungla con machete, ¿no? Como que nos pusieron en la mira de grandes fondos, o sea, nos pusieron en la mira del emprendimiento en general en el mundo. Pero eso también tiene una responsabilidad, ¿no? Y es la responsabilidad de seguir estando en la mira. No podemos depender de esos 8, 10, 20 emprendedores que ya hicieron su trabajo y nos abrieron el resto la jungla con machete, sino que nosotros tenemos que seguir abriendo esa jungla, ¿no?
Entonces mi invitación siempre es, oiga, venga, la estamos haciendo bien, pero como siempre la podemos hacer mejor. Como cada vez sacamos más emprendedores, cada vez mejores, que tengan visibilidad pues a nivel global, que estemos resolviendo no solamente problemas para Colombia y después Latinoamérica, sino ojalá para el mundo. Sería. Alejandra. Pues yo sí creo va a estar difícil con un ecosistema de emprendimiento que es bastante más relevante para el país. Es decir, como diría uno de los emprendedores que hace parte de la red, cuando él emprendió, creían que emprender, ¿no? Como que su familia dijeron, usted va a emprender, es un vago, usted no quiere trabajar, ¿no? Si alguien trabaja, la verdad, digamos, estos emprendedores no tienen vida, no paran en ningún momento, porque siempre están solucionando un problema, un chicharrón, un equipo que está creciendo. Entonces, este es un ecosistema que cada vez va a ser más relevante, donde gracias a esos primeros, que son unos ejemplos, hay otros que dicen, uy, yo creo que yo también tengo una buena idea y me la voy a ensayar. Entonces vamos a ver muchas nuevas compañías, y digamos como un mensaje importante para que ese camino, porque además, pues mejor dicho, quienes representan aquí empresas que hoy son grandes corporaciones, ustedes se saben las historias de sus fundadores, ellos fueron emprendedores. Entonces, pues este ciclo nunca se acaba, ¿no? Solo que hay revoluciones tecnológicas que hacen que de pronto haga así, se frena, después hace así. Estamos en un momento de mucho de esto, y donde ese futuro tiene que ser de comunidad. Y digamos que eso es lo que hacemos entidades como Rockstar, como Endeavor, y es, si bien hay rigor, si bien hay tecnología, si bien es un tema muy como aparentemente estructurado, lo que también logra que salgan más emprendedores adelante es la misma comunidad que generan ellos para poder transmitir su conocimiento, sus buenas y sus malas experiencias, sobre todo las malas, en las curvas de aprendizaje de los que vienen detrás. Y nosotros como entidades lo que hacemos es eso, tratar de transmitir ese conocimiento en las respectivas etapas del emprendimiento donde estamos involucrados cada uno, pero ese futuro, digamos, si bien va a ser difícil, para que no sea tan difícil, tiene que ser de una comunidad de emprendedores que se apoyan unos a otros. Camilo. No, yo quizás solo agregaría lo siguiente, y es, ustedes los emprendedores son extraordinarios en, como lo hemos conversado, en identificar y enamorarse de un problema y en buscar una solución. En ese front office, el emprendedor es extraordinario y gasta gran parte de su energía. Un consejo que quizás les daríamos, y es algo que nos hemos venido dando cuenta en los casos de emprendimientos de alto impacto que estamos asesorando dentro de nuestro programa de Gigantes Emergentes, que lo lidera María Mercedes Agudelo, que aquí nos acompaña, es ojo con el back office. El emprendedor tiene que obsesionarse también con el back office, con esas cosas que quizás no son tan sexys, que están dentro de las organizaciones, de sus procesos, de su manera de tener que organizar la casa, porque cuando empiezan a crecer y cuando quieren buscar inversiones importantes y cuando quieren entrar en el mercado de capitales, en algunos de los casos que también estamos llevando, nos hemos dado cuenta de que hay un gran imperativo de trabajar en esa parte quizás más escondida del modelo de negocio, y ahí quizás el mensaje es, así como son extraordinarios en trabajar en su front office, y es de lo que nos sentimos muy orgullosos, no descuiden el back office, porque esa combinación es la que les va a dar el gran éxito exponencial. Gracias a los tres por esas ideas, y bueno, por eso se llama Andy del futuro, porque quienes están en la Andy alguna vez tuvieron el tamaño de los que hoy están en la Andy del futuro. Gracias por estar con nosotros y bueno, sigamos disfrutando de la agenda que trae Innovaland. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador y bueno, de verdad muy interesante esta conversación poderosa. Bueno, siendo las 11:16 de la mañana, yo creo que es momento perfecto para un café.
Así que los invito a que nos tomemos 15 minuticos y adicional, pues que visiten el Muro de las Ideas a la Acción, ahí entrando al Networking Lounge. Los esperamos acá en 15 minutos, o sea, 11:30, esperamos para retomar nuevamente nuestros panelistas, invitados y conversaciones poderosas.